Bueno, en esta noche, buenas noches, hermanos, vamos a tratar el capítulo 4 de Hechos. Lo hemos titulado El poder del Evangelio. Si bien esta expresión no se nombra en el capítulo, vemos algunos versículos que nos muestran ese poder a través de los hechos que tiene narrado ese capítulo histórico, maravilloso, en la iglesia de Jerusalén. Dice así: el primer versículo: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Aquí encontramos en el versículo 4 quizás una demostración del poder del Evangelio, una de las tantas. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Esta es una introducción maravillosa del capítulo, que tiene sus contratiempos, ¿no es cierto? Sus blancos y negros. Dice la palabra: y aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Jerusalén, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra probada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí tenemos los otros versículos, justamente de demostración del poder del Evangelio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué maravilloso versículo es esto. Seguimos. Y viendo el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que nos hablen, no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí otra declaración del poder de Dios y del Evangelio. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de vosotros obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuevamente otro versículo maravilloso. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Y este versículo es otra demostración del poder del Evangelio, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Verso 23. Puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Nuevamente un versículo luminoso. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas eran en común. Vemos en este versículo siguiente otro versículo más que destaca el poder del Evangelio. Y la multitud de los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo que habían vendido, y lo ponían en los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Nuevamente, como epílogo, dos versículos maravillosos. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué maravilloso, hermanos, este pasaje que nos habla justamente, ¿no? Que comienza narrando el arresto de los apóstoles. El Señor en el capítulo anterior nos muestra el milagro que sucedió allí frente al templo entre el patio de los gentiles y el de las mujeres, el patio más amplio. Y era evidentemente notorio que todos hubieran observado ese milagro maravilloso, como escuchamos el martes pasado, de la expresión de Pedro. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Los judíos y el capitán de la guardia del templo interrumpieron el discurso de Pedro, pero no hay antes que hubiese provocado una respuesta considerable. No es todo claro por qué Pedro y Juan fueron arrestados por los saduceos, que representaban la aristocracia, o sea, que habían hecho las paces con los romanos. Era un nexo entre eh, la oligarquía judía y el gobierno romano. Estaban preocupados porque este mensaje mesiánico de Pedro podía llevar a un movimiento popular en contra de los romanos que trajese represalias. No sería la primera vez que pequeños grupos se levantaban en ciertos lugares del gobierno romano, del imperio romano, que justamente eran crucificados a la vera del camino muchos de los sediciosos. Ambos, Pedro y Juan, fueron detenidos durante toda la noche y a la mañana del día siguiente fueron llevados delante del sumo sacerdote judío, el Sanedrín, que consistía en 70 miembros, la mayoría de ellos eran saduceos, principalmente de la familia del sumo sacerdote. El sumo sacerdote mismo era especial, que presidía una minoría de los miembros, eran fariseos, eran populares con la gente, sus opiniones tenían un peso considerable sobre la población. El interrogatorio se centró en la cuestión de las credenciales. ¿Con qué autoridad, o sea, en nombre de quién, Pedro había sanado al hombre lisiado? Pedro respondió con un sermón sobre el concepto de nombre, el cual dio testimonio del nombre de Jesús el Mesías, la piedra que desecharon los constructores. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro incluso tuvo la valentía de acusar a los miembros del Sanedrín por su participación en la muerte de Jesús. Terminó con una operación implícita para que el sumo tribunal se entregara a Jesús, al único nombre de quien se encuentra la salvación. Los miembros del Sanedrín estaban en una pelea. Los apóstoles eran populares con la gente al sanar al hombre, y el Sanedrín no podía negar la clara evidencia de la acusación, como hemos leído al leer el capítulo. Por otro lado, querían que cesara la predicación mesiánica. La solución fue decretada a través de una prohibición formal en cuanto al mensaje cristiano. Ahora se establecería una responsabilidad legal. Si los apóstoles continuaban predicando a Cristo, Pedro les dijo que lo harían, como podía él no continuar testificando del poder de Dios que había visto en operación en Cristo Jesús. Pero la iglesia estaba orando. Probablemente el resto de la comunidad había estado en oración por los dos apóstoles durante su juicio. Luego de su liberación y egreso, ellos ofrecieron una oración de acción de gracia. Le agradecieron a Dios por liberar a los suyos en tiempo de prueba. Cuando los que mandaban se reunieron en contra de Cristo, Dios los liberó.
Ahora, dos apóstoles ya habían sido liberados de las mismas autoridades. No obstante, hicieron algo más que expresar agradecimiento. Oraron para que Dios los llenara con poder para continuar con su testimonio, incluso con más audacia a pesar de las amenazas de los gobernantes. Dios respondió de inmediato a su oración. Recibieron un sentido renovado de poder del Espíritu, un nuevo de nuevo para predicar y testificar. Los versículos siguientes enfocan la práctica de la iglesia primitiva en compartir las cosas materiales. Había dos dimensiones en esto, hermano. Primero, de ellos compartían todas sus posesiones. No reclamaban derecho de propiedad. La actitud era: lo que es mío es tuyo. Segundo, los que tenían medios vendían voluntariamente parte de su propiedad y llevaban el producto de los apóstoles para ser distribuido entre los necesitados. Recordamos, ¿no es cierto?, cuando estudiábamos el capítulo 2 de esa misma carta. La iglesia no practicó la propiedad en común, sino la caridad en base a la voluntad. Bernabé fue puesto como ejemplo de quien hizo un regalo particularmente generoso, pero a la vez fue una figura importante del ministerio de Pablo. Aparece con frecuencia en los relatos de Hechos, del capítulo 9 al capítulo 15. Su sobrenombre, Consolador, es bien llevado por el papel que jugó en las narraciones posteriores. No hay duda, hermanos, que estoy pensando, ¿no? ¿Qué pasaría eh, si, viniendo de la experiencia de Pedro y de Juan con lo que habían vivido, esa presión, esa situación que estuvieron viviendo, se nos presentaran ellos a cada uno de nosotros? A mí me dijeran: Osvaldo, no estás en las mismas condiciones que tuvimos nosotros. Tenés libertad de predicar el Evangelio. Y no a desconocidos, sino a gente cercana a vos, cada día. Eh, Tienes el mismo Espíritu de Dios en tu corazón. Te falta la pasión, te falta el interés, te falta la consagración. Hermanos, creo que este capítulo nos hace ver que qué importante es el testimonio personal. Si bien Pablo, Pedro y Juan no pensaron nunca en hablar a la población después del milagro, lo que hicieron justamente dar testimonio del Señor Jesús con ese hombre que tenía necesidad. Y lo que Dios nos pone por delante cada día, no hacer un milagro. El gran milagro es que las personas reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador y transformen sus vidas. Es un milagro que se repite diariamente en la medida que las almas se acerquen a Cristo. Y nosotros somos los portadores del mismo poder, no para hacer milagros como señales para que el mensaje del Evangelio, que todavía no estaba escrito en aquel tiempo, cerca de las cartas y esta misma historia de los hechos. Sin embargo, está en nosotros el escribir la historia de este siglo, este último tiempo que estamos viviendo. Vemos que es muy difícil, es un tiempo tan especial, con tantas circunstancias mundiales y nacionales que estamos viviendo, la misma iglesia, la misma obra misionera que está pasando por tanta necesidad. Hoy conversaba con un hermano y comentaba que estaba vinculado a la obra misionera, que cada vez son menos los misioneros y más ancianos. Cada vez hay misioneros más, con mayor edad y hay poca renovación. Y no solamente renovación, que sería lo elemental, lo básico, sino que tendría que haber multiplicación. Quizás por algún misionero que tenga que retirarse por salud o porque el Señor lo ha llamado, tendría que surgir más de uno, o matrimonios o familias que se acerquen al Señor para entregar sus vidas. Hermanos, creo que todos estamos llamados a salir a la obra misionera, porque la obra misionera no es dejar el lugar donde estamos y tomar distancia geográfica, ir a alguna provincia o a otro país. La obra misionera está en nosotros, frente al mundo que nos rodea, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que si no le hablamos nosotros, quizás no haya quien les hable. Y el Señor está esperando que seamos los portavoces de este mensaje del Evangelio transformador. Creo que deberíamos volver a leer, ¿no es cierto?,
el pasaje que hemos leído con respecto a eh, la, el poder del Evangelio a través de los pasajes que hemos nosotros considerado y leído. Sería el pasaje del capítulo 4 precisamente, hermanos, que hemos leído el poder del Evangelio en una forma demostrativa, sorprendente, porque Pedro y Juan no se propusieron esto. Cuando entramos en esta narrativa, a través de los capítulos anteriores, nos encontramos con este capítulo y también los otros capítulos, estos versículos que sobresaltan. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000. Claro, estaban predicando en el templo. No hace falta que haya 5.000. Es suficiente con que haya uno que nos escuche. Y hermanos, tienen que oír la palabra, no nuestra palabra, sino la palabra, el mensaje del Evangelio, primeramente a través de nuestras vidas y luego a través de nuestras voces. El segundo versículo, el versículo 12, que nos habla del poder del Evangelio, es: en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, esta palabra denuedo es pasión. El entusiasmo, más que entusiasmo, no era un entusiasmo pasajero, una pasión arraigada en sus corazones. Y sabiendo que eran hombres sin letras, lo veían el denuedo, la pasión. Hombres sencillos, pescadores, y del mundo, de la población, del común de la gente, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Qué impregnación de la personalidad del Señor, del espíritu del Señor, de su mirada, de su accionar, de su pasión por las almas. Verso 19, más Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y evidentemente, hermanos, a veces estamos obedeciéndonos a nosotros mismos en decir, bueno, quizás todavía no es el tiempo, o cuando yo les predique no me van a escuchar. No es cuestión nuestra que nos escuchen o no nos escuchen. Cuestión nuestra es comunicar el mensaje, dar testimonio. En cualquier oportunidad, mostrarnos como hijos de Dios. En cualquier circunstancia, mostrar que, aún a veces con un saludo, saludar a una persona en un comercio, en el vecindario, que Dios le bendiga, no es una expresión común de la gente. La gente dirá que te vaya bien, que tengas suerte, pero que Dios te bendiga. Es sembrar una semilla, una inquietud, si lo hacemos con ese propósito, Dios va a sembrar la inquietud. Y de alguna manera, esa palabra, como una semilla sembrada, dará su fruto. El verso 21 dice: entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Y yo creo, hermanos, que no solamente era lo que habían hecho, sino justamente lo que ellos eran. Eran gente sencilla, pero habían mostrado que habían estado con Jesús. Y es lo que el mundo necesita, que nos vean que hemos estado con Jesús, que el Señor Jesús cambió nuestra vida. Y reconozcamos que, como decimos siempre, ¿dónde estaríamos si el Señor no nos hubiese salvado? Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar se estaba congregado, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esperemos, hermanos, que los jueves sintamos esto en el corazón. Está el Espíritu Santo en nosotros, está en medio nuestro, y no hace falta que tiemblen los cimientos, porque tiemble nuestro corazón y nos pongamos en las manos del Señor. Hablaremos con denuedo la palabra de Dios. Tendremos este resultado. Y la multitud de los que estaban creídos, que habían creído, eran de un corazón y de un alma, verso 32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A veces uno recorre con su mirada las posesiones cotidianas que tenemos.
Y quizás pronto el Señor nos llame, ya no tendrán valor, las dejaremos. Y estaremos frente al Señor con la única riqueza que poseemos, y es la salvación que nos ha dado por la fe en Jesucristo. Dios bendiga su palabra en esta noche y nos inspire a dar testimonio permanentemente con nuestra vida y nuestra palabra de Jesucristo, en quien solamente hay salvación. Dios nos bendiga y nos dé de nuevo y pasión por las almas para comunicar este mensaje cada día y en cada momento. Amén.